Perdona un momentito, vamos a iniciar la presentación de la fundación y la revista, así que os ruego que durante al menos unos minutos guardemos silencio, luego ya nos relajamos y tal. Antes de nada, que en la presentación quiero agradecer en nombre de la Comisión de Cultura Autonómica, en coordinación con el área también municipal, agradecer a Momses la cesión del local y para realizar este acto, está por ahí, no. Y también un aplauso para él, gracias. Y aprovechar la ocasión para decir que un compromiso que también tenemos en Podemos es hacer que los espacios de ocio, de bebidas habitualmente también sean y tengan la posibilidad de ser espacios culturales. Y él siempre me dice, Chimo, hay que trabajar esto, que nos ponen muchos problemas. Y un compromiso que también asumimos, que la cultura también tiene que estar viva en estos espacios y que no ponga todas las trabas que les ponen, ¿no? Dicho esto, empezamos con la... Bueno, yo lo primero que os quiero pedir es un aplauso para el premio Cervantes de hoy, que ha terminado gritando bien fuerte que Podemos, creo que el discurso en general ha sido magnífico, pero ese final creo que ha sido muy importante para nosotros. Y en segundo lugar es que solo tenemos físicamente muy pocos ejemplares. Entonces yo voy a pasar para que lo vayáis viendo a lo largo de nuestra intervención y luego se lo regalamos al Círculo de Ruzafa, que es un círculo de mucha solera. ¿Parece bien? Muy bien. Bien, vamos a hacerlo un poco a la limón, pero la idea es presentaros en primer lugar el Instituto 25M, para que nos vayamos familiarizando con lo que quiere decir el Instituto 25M Democracia. Y después hablaremos de la revista, la circular, que es esa que vais a ver ahora, y de los contenidos. ¿Cuál es la idea para que ha hecho surgir el instituto? Pues el instituto es un lugar donde se pretende fundamentalmente potenciar espacios de debate, formar cuadros del partido. Sabéis que una de nuestras necesidades básicas es tener cuadros, definir líneas programáticas y sobre todo generar discurso. El por qué se llama 25M podéis preguntaros, porque el 25M es el día que marcó una diferencia con el momento anterior y es las elecciones europeas, donde Podemos sacó 5 eurodiputados para la alegría de amplios sectores de la población. El presidente o el responsable, vamos a decirlo así, de la fundación es Jorge Lago, un intelectual de reconocido prestigio. Yo os aconsejo seguir todo lo que hace. Una de las cosas que tenemos pensado es, si puede ser antes de las elecciones, invitarle a un acto en Valencia para que sea él mismo el que nos hable a los valencianos. Bien, una cosa muy importante, ¿cómo se va a financiar la fundación? Hay un capital inicial de 30.000 euros que sirve de base a que se haya podido hacer esta revista, que desde el contenido ya es magnífica, pero también es magnífica desde el punto de vista del diseño. Es una revista que yo ayer en otro entorno decía que va a ser esa revista que todos vamos a guardar, como en algún momento algunos de los que estáis aquí recordaréis, como por ejemplo la revista Triunfo, por ejemplo, o la cartelera Turia en un momento, que tenía siempre un lugar privilegiado en nuestras bibliotecas y que consultábamos porque las mejores plumas de aquel momento escribían en esa revista. Creo que las mejores plumas van a escribir en la circular y de hecho el primer número ya define una tendencia magnífica. O sea, yo me lo leí todo entre ayer y hoy y realmente es magnífico. Bien, entonces, además, ¿cuál es la idea fundamental? Y es que aparte
aparte de el instituto sostener esta revista, que va a tener dos formatos. Un formato que es el que yo estoy planteando ahora, que es el formato en papel, ese para conservar en nuestras librerías, y luego un formato en continua renovación en Internet. Es decir, cada artículo que llegue se publicará, se dará forma, servirá para comunicarnos y fundamentalmente para crear líneas programáticas de Podemos a corto, a medio y largo plazo. La circular es un lugar fundamental de pensamiento crítico, pero para hacerla posible, teniendo en cuenta la cultura participativa que Podemos plantea, se van a llevar a cabo talleres, conferencias, reuniones. Es decir, Podemos pretende que la cultura esté permanente viva en debate político. Veremos en el contenido donde plantean la sincronía entre política y cultura. No hay política sin cultura y no hay cultura sin una política cultural adecuada. Entonces, yo creo que luego seguiré diciéndoos algunas cosas en torno a una entrevista muy interesante que le han hecho a Jorge Lago para presentar el instituto, pero antes creo que vamos un poco al contenido y luego seguimos. Vale, sí, bueno, apuntaría lo que ha comentado Pilar muy bien, la cosa típica práctica, que es cómo acceder. Aquí, si nos puede ayudar alguien, Dani, que está ahí, veréis que se presenta en principio con un portal web, ¿vale? Y que, como comenta Pilar, se funciona a través de suscripciones, ¿vale? La revista en realidad no es algo que, en principio, no es algo concebido para ser vendida como un cuerpo sólido, sino que es una especie de regalo a los que se suscriben a la fundación, porque aunque se parte de un capital inicial, la fundación, el instituto, tiene como objetivo autofinanciarse con las, digamos, aportaciones de todos aquellos que quieran participar, que se establecen fundamentalmente de tres maneras. Una colaboración mínima de 2 euros, en una suscripción que sería una colaboración mínima de 2 euros, que fundamentalmente lo que te da derecho es a que puedas ser un usuario partícipe de los debates que se den dentro de la web. Luego hay otra aportación de 4 euros, que esa sí que nos daría derecho a recibir trimestralmente en nuestra casa la revista, que sería un poco la gratificación de esa cuota, y luego una cuota de 10 euros que nos haría socios de pleno derecho de la fundación. Por tanto, nos permitiría participar en todas las jornadas que se establezcan. Como ha dicho Pilar, se van a hacer talleres, jornadas de reflexión. Por ejemplo, al hilo de la presentación que hicieron la semana pasada en Madrid, automáticamente después se hicieron unas jornadas sobre rescate ciudadano en Madrid, que participaron figuras destacadas del mundo académico y político, y bueno, eso fue, digamos, que la primera presentación. Un poco explicaros esto con respecto al carácter práctico, pero ya digo, siempre a través del boletín de suscripción que hay en la propia web. Vamos, si quieres, al contenido. Sí. Ha quedado claro, ¿no?, el organigrama. ¿Tenéis alguna pregunta, algo que podamos aclararos respecto al funcionamiento, a la importancia de esta iniciativa? En el tema de los talleres y todas las jornadas que se organicen, ¿serán a nivel estatal y centralizada en Madrid como la mayoría o...? Pensar que hace poco un gesto muy bonito del Círculo de Cultura fue sacar el plenario estatal y traerlo aquí a Valencia. Lo organizamos aquí en Valencia. Yo creo que ellos son conscientes de la necesidad de descentralizar, y también en ese sentido creo que debemos de instar a que la gente se apunte, porque si hay mucha gente que está apuntada de la Comunidad Valenciana, eso nos va a dar pie a poder establecer actividades aquí en Valencia, incluso ver si se crea una junta directiva, cómo podemos incluso impulsar propuestas desde Valencia. Esto iremos viéndolo, pero claro, va a depender de la respuesta nuestra de implicación también, como siempre. Es decir, en la Comunidad Valenciana tendremos que generar nuestros propios espacios, y luego en Alicante o en Castellón o en cualquier pueblo, en cualquier aldea, pero lo importante es crear una red cultural que permita la reflexión de todo el tejido social, para decirlo de alguna manera. La iniciativa ha surgido en el Consejo Estatal, pero es una iniciativa muy bienvenida, se puede ver en las distintas comunidades autónomas. Es cierto que la Comunidad Valenciana es la primera que ha hecho un acto de este tipo,
después del acto de Madrid de la semana pasada. Vamos un poco al contenido. Digo yo algo, el contenido, que lo podéis ver porque creo que tenéis la revista por ahí, tiene artículos de muy distinto calado. Lo voy a coger de mis papeles. Por ejemplo, uno que me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante es un artículo de Olga Rodríguez que se llama Más allá de la cultura de la transición. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque aparte de situar perfectamente las bases de una posición cultural a venir con Podemos, se plantea qué pasó en la transición y sobre todo una cuestión de mayor importancia, como que la cultura en la transición es fallida, institucionalizada, porque hay un resto sin resolver, y es los más de 100.000 muertos que todavía están en las cunetas. Olga establece una vinculación entre el secreto de lo no resuelto respecto a los enterrados en las cunetas y el hecho de que la cultura fuera muy institucionalizada en la transición y por lo tanto silenciada la diversidad cultural que en este momento reclama la ciudadanía en general. Al hilo de esa idea me viene a la cabeza que precisamente en San Miguel de los Reyes, donde se levantó una estupenda biblioteca, debajo se sabe que hay unas fosas de enterrados que no se han querido abrir y que nuestra alcaldesa, para tapar un poco esa memoria histórica, lo hacía abriendo bibliotecas, ¿no? Una paradoja muy curiosa, ¿no? Que con la propia cultura se estaba intentando tapar una realidad que estaba ahí. Me ha venido a la cabeza al hilo de lo que has dicho. Hombre, yo no voy a destripar mucho los contenidos porque realmente es una cuestión muy personal. A mí me han llamado la atención, pero por una cuestión personal, dos, pero que son de los que menos hablaré, y luego me extenderé más en el que igual me ha llamado menos la atención, pero que creo que desde el área de cultura es desde el que tenemos que incidir más, ¿no? A mí personalmente creo que hay un artículo que es maravilloso, que es un artículo de José Luis Villacañas, que realmente es una persona que tiene una cabeza fantástica, que se llama Crisis orgánica y hegemonía neoliberal, ¿no? Y de alguna manera hace un repaso histórico a las revoluciones, ¿no? En las que de alguna manera, lo resumo con mis palabras, y a lo mejor luego alguien lo lee y dice, pues Chimo no ha entendido una mierda, entonces no me quiero mojar demasiado con esto, pero sí que de alguna manera habla de la extraña convivencia entre los poderes económicos y los poderes políticos, ¿no? Algo que está muy en boga, ¿no? Y como él, haciendo una retrospectiva histórica, ya nos dice que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, el alzamiento social que llevó a esta revolución, impulsado por las élites burguesas, ¿no? Realmente fue porque el modelo político, el modelo absolutista, había perdido la hegemonía, el control, y fundamentalmente no favorecía el desarrollo del capitalismo emergente, ¿no? Entonces automáticamente ese modelo no estaba al servicio del capitalismo, ¿no? Sin embargo, lo que Villacañas denomina las clases subalternas, ¿no? Que era toda esta clase humilde, toda esta clase, digamos, de artesanos y del entorno, de alguna manera, esta burguesía que se alzaba contra la nobleza sencillamente porque les impedían un poco el desarrollo del nuevo modelo capitalista que se estaba gestando, se aprovechaban un poco engañosamente, ¿no? De estas clases, digamos, que él denomina subalternas, para hacerles creer el efecto ilusorio de que todos estaban en el cambio de un paradigma que era el que dominaba hasta ese momento, ¿no? Y cómo, a través también un poco del pensamiento de Gramsci, pues evidencia poco después que se crea esa fractura, y cuando la gente empieza a darse cuenta que realmente es una estrategia al servicio de unos intereses de unas élites, ¿no? Y por tanto habla un poco de la falsa idea utópica de revolución, ¿no? Y es muy interesante porque luego lo lleva a nuestros días y te lleva a reflexiones muy curiosas, ¿no? Que al final parece que el propio sistema capitalista es el que genera, digamos, ciertas revoluciones, ¿no? Y luego me llama la atención, y en esto acabo porque luego me centraré más en el de cultura, porque bueno, al final son interpretaciones, que haya también un personaje tan controvertido y de la talla internacional como Slavoj Žižek colaborando en la revista.
Y Jorge Alemán. Y Jorge Alemán, claro, no quito, pero es que igual si sé cómo están todas las librerías del mundo mundial, pues es algo que impacta, ¿no? Y realmente tiene un artículo muy bonito, muy interesante, sobre el tema de, a partir de la matanza de Charlie Hebdo en Francia, y toda la cuestión de la islamofobia y todo el tema de que está muy en boga, ¿no? Y la verdad es que hace una reflexión muy interesante, que bueno, francamente, yo qué sé, yo es que tampoco quiero ponerme ahí. Bueno, tanto por parte de Jorge Alemán como Zizek, el psicoanálisis está presente en la revista de una forma muy destacada. Yo me voy a referir ahora a dos más, uno de Íñigo Errejón, que se llama Crisis de régimen y hegemonía, y uno de Hegemonías del Sur, de Germán Cano. Pero solo leeré una frase, cómo termina el de Germán Cano. Se ha hablado en los últimos días mucho de la necesidad de tomar el cielo por asalto, no por consenso. La urgencia de la situación así lo requiere, pero no hay asalto a los cielos que no pase antes por un trabajo cultural en las trincheras y en una estrategia orientada a hegemonizar los materiales dispersos de nuestra realidad. Creo que esta frase vincula cultura y política de una manera radical. Ahora tú los culturales. Nada, bueno, bien. Fundamentalmente hay un artículo que también está hecho por José Enrique Ema y Yasmín Virac, dos personas muy implicadas en el Círculo de Cultura Estatal, y es un poco la política cultural que queremos. Y este ni lo miro porque de alguna manera, como compartimos así muchos criterios, fundamentalmente me lleva un poco a pensar realmente si nosotros aquí en Valencia estamos un poco por la labor de realmente buscar esa transformación cultural que entendemos necesaria, pero no desde la perspectiva clásica, ¿no? Por ejemplo, de cultura popular, entendida desde una perspectiva del binomio en el que hay un entendimiento, una lógica que nos hace pensar en cultura popular desde la perspectiva de las fiestas tradicionales, por ejemplo, o el folclore, que bien que es eso, pero no necesariamente solo es eso, o otro concepto que también se utiliza mucho para cultura popular, que es aquella que funciona bien en el establishment comercial, ¿no? Que esto es popular porque se vende bien y funciona bien, ¿no? Realmente donde se sitúa Podemos es en esa tercera otra vía de la cultura popular, que tiene que ver con esa cultura que realmente permite el acceso del ciudadano, de las personas, a la cultura, ¿no? Y realmente hay un análisis que se hace en este artículo y que nosotros venimos trabajando también aquí, ¿no? De que realmente en el consenso del 78, ¿no? En el que de repente pues, se crea esta hegemonía cultural que es la que hasta ahora nos ha estado fundamentalmente guiando, ¿no? En este contexto, se pone en cuestión, ¿no? Se pone en cuestión ese contexto del 78 en el que de alguna manera se incide en la idea de que en ese momento se secuestra la cultura por parte de unas élites, tanto políticas como económicas, con intereses claramente compartidos, ¿no? Las élites económicas, evidentemente, siempre desde el uso de la cultura como una herramienta de cambio que produzca economía, ¿no? Y los políticos siempre para crear sus redes de clientelismo político y para hacer un uso de la política absolutamente partidista y politizada. Lo que se propone desde Podemos y aquí desde este Consejo Autonómico Municipal y el Círculo de Cultura estamos intentando evidenciar es que la cultura tiene que ser por y para el pueblo, que no tiene que tener una finalidad ni siquiera comercial ni siquiera política. Tenemos que tender hacia independizar la cultura de los lobbies económicos y también de los lobbies políticos, y pensar en que, como decía un artista alemán que me gusta mucho, Joseph Beuys, que decía que cada persona es un artista, es decir, tenemos que de alguna manera generar que la sensibilidad artística sea algo que está en las personas, ¿no? Para eso tenemos que empezar a diseñar y a empezar a pensar en planes que tienen que ver con la integración de la cultura en el ámbito académico desde los primeros años de la infancia, una cosa que curiosamente pues no se quiere tratar porque parece que determinada sensibilidad que puede crear en los niños y en las niñas abordar las materias del conocimiento desde la perspectiva de la sensibilidad artística es algo peligroso, ¿no? Es algo que no ayuda. Y fundamentalmente desmontar toda esta paraeta que a partir del 78 se montó, porque antes del 78 sobra decir que no había nada, ¿no? Que tenía que ver con eso, ¿no? Con esa dualidad de la cultura, por un lado entendida para la instrumentalización política y para la otra desde el uso económico, ¿no? Que además en los últimos años ha derivado en las mayores barbaridades, que ha hecho que prácticamente las ciudades se conviertan en parques temáticos culturales
en el que el turismo es el motor de una cultura que se concibe como una atracción turística, que en realidad está más pensada para que el turista venga que realmente para que eso sea un tejido sensible de la ciudadanía, ¿no? Y realmente yo creo que tenemos que trabajar en una línea de pensar que la cultura es algo que tiene que estar en cada una de nosotros y de nosotras, y que hay que desmontar un poco pues los paradigmas que hasta ahora han potenciado esta vía, ¿no? Con respecto a lo que acaba de decir Chimo, tengo que decir que como responsable del área de cultura del Consejo Autonómico, y he tenido que colaborar en el programa que vamos a tener en la calle en breves semanas, en una semana. Y el primer punto de las reivindicaciones o de qué queremos con respecto a la cultura es las enseñanzas artísticas en todos los momentos educativos, desde la infancia. La incorporación seria de esto precisamente para que desde la educación sea un elemento vertebrador de la cultura. Yo voy a terminar al respecto con un diálogo entre Manuela Carmena y José Manuel López, que dialogan como estamos haciendo ahora Chimo y yo, de alguna manera, ¿no? Es decir, por un lado, la que se presenta a la alcaldesa de Madrid y a la Comunidad Autónoma de Madrid. Es muy interesante porque hay un apartado que es de cultura, hay muchos más y os lo recomiendo que lo leáis porque es muy interesante. Pero casi podríamos hacer un chiste y leerlo a la limón. Sabía que me lo ibas a decir. ¿Yo quién soy? Pero tú tendrás que ser Carmela. A mí me da igual, yo Carmela. ¿Vale? Claro. O al revés. Vale, igual. Lo tenemos aquí. Bueno, os digo, la entrevista no es un diálogo entre ellos dos. Hablan del ciclo de oportunidad política, Madrid como metáfora de la crisis, medidas urgentes a tomar, tanto a nivel ciudadano como autonómico, y hay un apartado concreto de cultura. ¿Dónde empezamos? En cultura, y luego que pregunten. Bueno, vamos a hacerlo, yo hago de chica. Sí, sí. Vale, entonces yo soy la Carmela. Yo vengo de teatro, nos vamos a montar aquí improvisadas, pero bueno, está bien, está bien. Bien. Frente a la cultura, las instituciones tienen que estar siempre preparadas para abrirse. Eso es incompatible con empezar a hacer estructuras de negocio, estructuras de avaricia pura. Creo que Madrid es una sociedad muy diversa y ha tenido una oferta cultural muy homogénea. Hay mucha gente que se ha quedado fuera de la cultura. La aproximación cultural de los distritos y de las zonas de la Comunidad de Madrid han perdido espacio. Y sobre todo es que parece que no se quiere a la cultura. Hay que sacar la cultura a la calle. El coste es el mismo, simplemente es pensarlo de otra manera. Gestionar de manera diferente, disfrutar de la cultura, una cosa tan maravillosa que da tanto disfrute. Nos han estado diciendo que la parte artística no genera empleo, pero no es verdad. La lógica del turismo en la Comunidad de Madrid ya es un turismo que tiene que ver con la cultura. Esto nos interesa también en Valencia, porque aquí también hay mucho turismo. Carmela, es una posibilidad preciosa. A mí me hace mucha ilusión pensar en los barrios como núcleos de turismo. Lo bonito de un turismo entendido de otra manera es que la persona que sabe que el barrio es suyo tenga orgullo por enseñarlo. Y a partir de ahí surgen muchas posibilidades por utilizarlo y por enseñarlo. Nosotros tenemos una ciudad diversa que podemos empujar en esa dirección y eso es lo que tenemos que generar. Y eso crea una lógica económica diferente. El tipo de turismo que tenemos que atraer es diferente del que viene a jugar al casino. Bueno, pues ya tenemos un punto de arranque, ¿no? Pensar la cultura vertebrada, ¿no? con los barrios, con las aldeas, con las ciudades de la Comunidad Valenciana y empezar a trabajar. Pero esto es un punto, un aspecto solo. Hay muchísimos aspectos de la realidad política de nuestro país y de la realidad cultural que hay que vertebrar y eso lo tenemos que hacer entre todos. Por eso ahora nos callamos y hablamos vosotros. Si no decís nada, yo empiezo diciendo cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, de aquí de la ciudad de Valencia, ¿no?
una de las situaciones que se dan ahora es que muchos edificios culturales que se hicieron, incluso algunos de ellos que se acogieron al último plan Zapatero para crear obra pública, fundamentalmente se hicieron desde una perspectiva muchas veces especulativa, ¿no? De hacer edificios y pensar que la cultura, para generar una buena política cultural, basta con inaugurar auditorios o inaugurar teatros o palaus de las arts, ¿no? De Trencadís, de este mutante, ¿no? Y realmente eso, fundamentalmente, lo que ha evidenciado en estos momentos es que tenemos un montón de continentes sin contenido. Es decir, se han generado unos espacios públicos que no tienen fondos para generar, claro, en el caso de la lírica aquí en Valencia es todavía mucho más fuerte, pero que no tienen fondos para generar unas programaciones culturales constantes, ¿no? Entonces, claro, ante esto, y también por no hablar de la restauración de antiguos edificios, aquí en Ruzafa tenemos una reivindicación muy potente que tiene que ver con las naves de Ribes, ¿no? Que estaban dentro del proyecto de Parque Central. Una de ellas, de las 5, se restauró y ahí está cerrada con llave. Y la plataforma Perrusafa lleva un montón de tiempo ya intentando tener interlocutores de la administración que les digan, oye, ¿qué hacemos con esas naves que pueden ser de dotación cultural para el barrio? Bueno, pues no es que hagan mucho caso. Entonces, fenómenos parecidos en otras ciudades, como en Barcelona, en Málaga y tal, Madrid, ha hecho que, por ejemplo, sea la ciudadanía la que da el paso de ocupar esos espacios. Es decir, de repente decir, bueno, si las instituciones no son capaces de unos edificios que se han hecho con dinero público, de ponerlos al margen y están ahí cerrados con llave, con un conserje, pensar que, por ejemplo, el conserje más... uno de los conserjes que probablemente, o de los edificios que más cuestan, pero ya hay varios en la Comunidad Valenciana, porque el otro día también, hablando con Ferran, me hablaba del de la Ciudad de la Luz, pero por ejemplo aquí en Sagunto tenemos el de la ciudad de lo que iba a ser la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las naves que eran de Altos Hornos de Sagunto, que tiene un presupuesto anual de 100.000 euros para que no pase nada, solo en mantenimiento y limpieza, porque esa nave que se invirtieron 100 millones de euros prácticamente está cerrada. Ahora mismo la Consellería está de pleitos con un consorcio de empresas públicas industriales, que se llama el SEPI, y ahí está que no se sabe qué hacer, ¿no? Yo el otro día fui a dar una charla a Morvedre y también me preguntaban qué pasa con esto. Pues ahí está, ¿no? Eso fue el gran proyecto de Zaplana, de crear la Ciudad de las Artes Escénicas ahí, ¿no? Ya le llegó a dar la dirección a Irene Papas, la actriz griega, se llegó a montar todo el tinglao, pero eso fue un bluff, que no pasó nada. Pero ahí hay 1 millonada invertida y eso está cerrado. Y simplemente hay una empresa adjudicataria, que supongo que será de algún primo de alguien, que se encarga de que eso, las telarañas no se lo coman, con un presupuesto de 100.000 euros al año, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una realidad de un montón de edificios, ¿no? En el Cabañal, que yo soy del Cabañal, el Ayuntamiento de Valencia le puso en licitación el Teatro El Musical, que costó también un dinero de tal. Claro, salió el espabilado de José Luis Moreno, el de los muñequitos, y este señor se llevó la dotación económica que tenía la licitación, que eran 375.000 euros, se quedó los 375.000 euros, hizo un simulacro de programación, no pagando a los artistas, no pagando a los empleados. Mira que este es macarra, porque encima los empleados eran la sobrina de Rita Barberá, que estaba en la oficina de gestión, el diputado Felipe del Baño del Partido Popular, y aún así les chuleó y ni les pagó a ellos, ¿no? Es decir, ahora se lo han quitado, pero ahí está el teatro a esperas de licitación otra vez. Es decir, en esta ciudad, pero es que ese teatro también, ahí, ¿no? Él dijo que le encantaba el Cabañal y qué tal, pero ese teatro en el corazón del Cabañal no está abierto ni a la gente del barrio, ni a los niños del barrio, ni a la realidad del barrio. Es decir, no les importa un comino meter ahí el edificio, pasar del entorno, porque como el Palau de las Arts, otros estos edificios, sabéis que son proyectos que entran en sitios donde no hay nada y son meramente especulativos para luego hacer el negocio con todos los edificios del entorno, que esa es la jugada. Ahí eso puede tener un sobrecoste de 400 millones de euros como el Palau de las Arts, da igual, eso está hecho para que se vendan las torres y los edificios de al lado, ¿no? Y se cae. Y ahora mismo, fundamentalmente, el problema más grande con el que nos vamos a encontrar es que no hay posibilidad de que la administración pública se haga cargo de la gestión digna de esas programaciones culturales, pero es que hay un montón de artistas que no tienen dónde estrenar sus obras, dónde poder visibilizar su trabajo artístico, y estos señores lo tienen cerrado con llave. Esto es absolutamente inaguantable, pero está siendo la realidad. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es una buena programación ya cultural, porque les queda un mes. Claro, no se puede. La pregunta,
has hablado de los espacios públicos y la gestión que se viene realizando en los conservatorios municipales. Es también, yo creo que una de las formas de actuar, de poder facilitar, de que no se haya hecho una casta de gente muy cercana, en este caso al ayuntamiento, al gobierno del ayuntamiento, donde hay una gestión de los conservatorios muy deprimentes, muy clientelistas. No sé si eso también sería abarcable dentro de una política de cambio, ¿no? Ha de serlo. Ha de serlo. Es que aquí se actúa como lobbies. Entonces, de algunas maneras, en ciertos cargos de representatividad, en federaciones, de asociaciones, en conservatorios y tal, se han puesto a personas que de alguna manera controlaban un poquito la situación y hacían un poco de freno a la precariedad que en realidad estaban teniendo, ¿no? Una precariedad absoluta en muchos sitios. Yo, por ejemplo, en fin, bueno, no voy a, es que es generalizado, ¿no? Entonces, es lo que he dicho al principio, de lo que se trata es de tener unas políticas culturales que cada vez sean menos protagonistas, que cada vez sean más mediadoras y facilitadoras de la capacidad que tiene la ciudadanía para organizarse, porque realmente quien tiene que organizarse es la gente, los artistas, la gente, los ciudadanos. Los empresarios, los técnicos, todos, o sea, todo el equipo. Y si afinamos más, yo creo que uno de los grandes problemas, pero esto ya es entrar un poco en el campo de la filosofía artística. Yo creo que el gran problema es que las manifestaciones culturales y artísticas se han convertido a veces en unas cuestiones elitistas que se han separado un poco de la sensibilidad de la gente, y esto las ha distanciado. Es decir, tú no puedes pretender que ahora, y la discriminación elitista puede venir simplemente por el precio de las entradas. Es decir, ahora mismo se puede decir, no. Yo sé que, por ejemplo, en el Palau de las Arts, un contencioso que hubo es que Stage, para que lo entendáis, es la franquicia escénica de la Disney, ¿vale? En Europa, es una empresa escénica que está afincada en Europa, vino y le echó un pulso a la consellera de Cultura diciendo, si este Palau de las Arts no va, nos lo quedamos nosotros, porque necesitamos un espacio grande para representar nuestro Rey León, nuestro tal. Claro, cuando te viene Stage es como, ostras, es que esto es la Disney, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué familia se puede permitir hoy en día pagar 60 euros por barba para llevar a sus 2 hijos y pagar 300, 400 euros en una tarde en ir a ver esto? Es decir, fundamentalmente hay una especie de elitización de la cultura también, ¿no? Que realmente no habría razón de ello, ¿no? Entonces, claro, lo que está ocurriendo es que determinados estratos de la sociedad se ven cada vez menos alejados y menos interesados por la cultura, y fundamentalmente esa elitización ha sido muy problemática. Y luego hay otra cuestión, esta sí es más filosófica, ¿no? Que tiene que ver, pero esto ya lo hablamos los artistas, yo soy artista, entonces también esto es una reflexión que nos hacemos mucho desde dentro, ¿no? En Europa es muy habitual que los procesos artísticos se abran a la gente, es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo una obra de teatro o de performance o lo que sea, normalmente yo lo que hago es, acabo un producto y luego lo vendo. Unas personas compran una entrada y lo ven. Pero claro, durante muchos años lo estuve experimentando en un espacio que yo gestionaba, que era muy interesante, como mucha gente se acercaba y decía, oye, es que yo quiero conocer el proceso. Yo soy un espectador, yo no me voy a dedicar artísticamente a nada, pero me interesa ver cómo hacéis la cosa. Y lo que nosotros hacíamos es que abríamos los procesos de creación a la gente que quisiera venir, ¿no? Entonces, cuando la gente venía y entendía y veía desde dentro cómo se hace esto, fundamentalmente luego iban a ver el resultado de una cosa que ya entendían y establecían un diálogo contigo, ¿no? Cuando nosotros acabábamos las representaciones, hacíamos coloquios con la gente y los propios espectadores hablaban y te decían, oye, pues esto, pues no es esto. Entonces, de repente, lo que se hacía es que se rompía ese eje de yo, el artista, educador del pueblo, ¿no? Esta cosa que viene también de una concepción de la cultura un poco elitista, ¿no? Y de repente se creaba una horizontalidad, ¿no? Que tenía que ver con que la gente sabía tus trucos y cómo hacías las cosas porque en realidad había estado viendo tus procesos de creación, ¿no? Y se podían establecer unos diálogos como no desde la óptica de siempre, ¿no? Del artista que siempre está, ¿no? En el escenario. En esa época queríamos quemar el teatro principal porque entendíamos que los artistas no podían estar más altos que el público, queríamos que la luz estuviera en todo el espacio porque no había que iluminar a las estrellas y al público dejarlo a oscuras en el anonimato. Es decir, se empezó a establecer, y esto es una cosa que en el mundo de alguna manera, no voy a decir civilizado, pero en Europa es muy habitual, ¿no? Que los usuarios de la cultura son gente que participan de los procesos de los artistas, es decir, que están ahí, ¿no? Y que también la ciudadanía
tiene que, y hay herramientas telemáticas hoy en día que nos permiten hacer esto, la ciudadanía, la gente tiene que ser también quien quiera diseñar sus propias políticas culturales. Es decir, porque si nosotros ponemos presupuesto del Ayuntamiento de Valencia en corridas de toros, para esto, en artes escénicas, esto, y vemos que la desproporción es abismal, a lo mejor esos presupuestos pueden ser unos presupuestos de participación ciudadana que la gente diga, oye, pues yo no veo bien que a los toros se les dé 10.000 y al teatro 1, pues yo quiero apostar por esto. Y a lo mejor te reconfigura el propio organigrama de presupuestos, ¿no? De cómo vamos viendo que la ciudadanía a lo mejor no comparte esa hegemonía cultural que desde las élites, ¿no?, dominantes quieren imponer, ¿no? Sí, yo creo que nos adentramos a un nuevo mundo en el que yo creo que todo pasa porque la participación ciudadana, tanto en los presupuestos culturales como en la propia implicación dentro de los procesos de creación con los artistas, en diálogo constante, para que consigamos al final, como decía Joseph Beuys, vuelvo a la idea, cada persona un artista, ¿no? Porque si tenemos el arte en nuestra materia sensible, es cuando toda posible cambio, todo posible proceso constituyente pase por ese cambio, ¿no? Y trabajar una cultura más de los afectos, menos de la mercancía y, bueno, en fin, un poco todo. Yo quisiera que dijera algo Óscar o Ferran o Esperanza. Pues sí, Vale. referente a lo que tú has comentado de fomentar los estudios artísticos. Mi compañera y yo hace un momento que hemos estado en la Politécnica, ahí viendo, bueno, en el auditorio y tal, viendo una cosa, pues resulta que vemos que los chicos, si están formados en música, o sea, si los dejamos, damos pie a la creatividad, pensamos que esto puede dar también mejor pie al civismo, al mejor comportamiento social. Es como una herramienta para que las personas sean como más humanas, más incluidas en la sociedad, que es súper necesario, por ejemplo, que sea más sencillo acceder a estos estudios. No todo el mundo puede pagarse las clases de solfeo, aunque te guste la música. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estas actividades, como no te las puedes permitir, tienes la tarde libre de ocio y a lo mejor haces cosas que no serían las más afortunadas, las decisiones que toman los jóvenes para pasar la tarde. Entonces es eso, es muy necesario que... Esperanza, por eso he dicho que en el punto 1 de nuestro programa pone específicamente que hay que articular las enseñanzas artísticas, por ejemplo la música, a la enseñanza básica, a la primaria. En la misma línea de lo que está diciendo Esperanza, justamente esta semana se está celebrando en la ciudad en Xàbia, Cómo suena la ESO. Cómo suena la ESO es un proyecto que comenzó hace varios años, no sé cuántas personas de aquí lo conocen, levanten la mano. Vale. Bueno, mira, uno. Vale, Cómo suena la ESO es un proyecto musical, integrador, donde chicos y chicas de la ESO de institutos públicos, ¿vale?, de toda la Comunidad Valenciana, se juntan una vez al año y están durante 4 días en un encuentro espectacular. Los chiquillos se quedan en tiendas, tienen experiencias musicales, culturales, o sea, tienen una serie de cosas increíbles en estos 4 días que están. Justamente ahora están en Xàbia. El concierto final es mañana. La temática que le han dado este año es por lo de los 50 años que los Beatles han venido a España, y esa es la temática que ellos han elegido. Vamos. Pues entonces desde ya te pedimos una reseña, se la das a Esperanza. Ya está. De hecho ya la han hecho. Entonces, lo que quería comentar con esto es que es muy triste que de todas las personas que estamos aquí solamente una persona lo conozco. Conozco directamente a la persona, al profesor que ideó todo esto. Es un hombre que se ha quemado las pestañas, ¿vale? El profesor Adolf Murillo, que acaba de escribir un libro, El diario de la no propuesta, lo ha escrito en valenciano, y es una cosa maravillosa. El proyecto es maravilloso. El concierto de mañana tendrá 1.500 niños y niñas solamente en el coro. 1.500 niños y niñas.
de verdad les digo que se pueden acercar. Esos 1.500 niños o niñas van a estar mañana cantando en un coro y también hay 500 en orquestas que van a estar tocando al mismo tiempo. Y van a estar allí en vez de estar por las calles. Enseñanza pública. Un profesor sin cobrar adicional esas horas. Ahora ya pues hay una serie de proyectos y una serie de cosas. ¿Por qué esto? Eso es lo que debemos impulsar desde las familias, desde los hogares. Todo el mundo tiene que conocer cómo suena la ESO. Si no lo conocemos, no lo promocionamos, no le damos la luz que estas cosas necesitan. Entonces, el impreso es maravilloso, la teoría es maravillosa, pero articular la cultura con la sociedad es lo fundamental. ¿Vale? Gracias. Quería hacer un comentario sobre la LOMCE. Yo llevo ya un año luchando con eso. La LOMCE considera la enseñanza de música y artísticas como asignaturas que distraen. Sobre todo se enseña matemáticas, lengua y estas cosas como para formar personas que sirvan para la economía. Yo también soy maestra especialista de asignatura de dibujo, que aquí no hay, pero yo lo estudié en el extranjero, como se oye, ¿no? Entonces, para mí, yo observo siempre que los profesores de artes plásticas están empeñados a enseñar a los niños a dibujar y a pintar. Y lucho toda mi santa vida en contra de eso. No he visto en toda mi santa vida ningún niño que no sepa dibujar, incluso mejor que yo. Cuando si se entendiese que las clases de artes plásticas son para expresarse, es un lenguaje, y todo niño tiene lenguaje, tiene corazón, tiene cabeza y tiene mano, sería todo diferente. Piensan que artes plásticas y música es para hacer artistas, dicen no, pero solo un 1% va a ser artista, ¿para qué vamos a enseñarlo? Es como si dijésemos, damos lengua para que sean poetas y escritores, no damos lengua a literatura por eso, damos lengua y literatura a la clase para que se disfrute de la literatura. Y así tiene que ser también en artes plásticas y en la música. Profesionales no queremos formatar. Espectadores somos todos, consumidores de toda expresión artística, no solo artística, es todo lo que nos rodea es visual. Enseñamos esto. Somos consumidores todos, somos espectadores todos. Y esto es un enfoque de didáctica y metódica de artes plásticas y de música, en mi entender, completamente equivocado. Escuchándote evocaba la frase de Picasso de he tardado 80 años en aprender a pintar como un niño. Como un niño, exactamente. Exactamente. Aunque estés detrás de la cámara, ponte en... Me siento más cómodo detrás de la cámara. Las personas que citabas que son todos miembros del Círculo de Cultura, ya sean del autonómico o del municipal, por eso los he citado, pero por supuesto también tenemos un candidato, 2 candidatos, ¿hay más candidatos? Yo básicamente, oyendo lo que he oído, básicamente creo que todas las líneas convergen. No hemos hablado, todo es tangencial al problema coyuntural. Básicamente la cultura, por eso en la enseñanza no es baladí que se haya usado todo lo que tenga que ver con artes o expresiones artísticas o expresiones en general, ha sido desechado. A nivel cultural se ha potenciado una industria cultural que básicamente es una industria del espectáculo, de lo fácil, del consumo. Por eso no es baladí que tengamos tropecientos canales de televisión. Tampoco es baladí que sea fácil descargarse absolutamente todo fácil de online, porque así hay un acceso aún más rápido a todo lo que ya tienes. De hecho hay una saturación. Y básicamente lo que se pretende es eso, una cultura donde si tú no te formas, no tienes acceso a la cultura, no llegarás nunca a ser mínimamente autoconsciente de todo lo que puedes llegar a ser. Entonces no podrás decidir. No puedes decidir, no hay un mundo muy amplio, entonces es fácil convertirte en un esclavo. Es muy básico. Es un mundo hecho para
amos y esclavos. Y además ahora mismo el siguiente punto es, en el primer mundo, es convertir a los esclavos en unidades de consumo. Es muy práctico. Es la situación en la que nos encontramos. Es mi perspectiva. Yo quería decir una cosa, si me permites, muy corta. Y es que si hemos hablado mucho del teatro, de la importancia del teatro y de la creación, también el cine. Por ejemplo, yo te recomiendo un artículo que está en la revista, no es sobre una película, sino sobre la serie de televisión El Detective, donde precisamente esa serie plantea la cuestión de los estereotipos masculinos en los dos personajes. Todos, no sé si la habéis visto, pero ha sido una serie de cierto, y supongo que te ha gustado. Me parece un acercamiento feminista interesantísimo, pero desde la idea de los nuevos feminismos, como Silvia Gil en Madrid y tal, que plantean, bueno, es que hay de todo en la revista, ¿eh? Nosotros hemos hecho una pequeña semblanza, pero hay de todo lo que queráis ahí, y de cine también. ¿Habías pedido la palabra? Sí, decir una cosita muy cortita que ya... mis dos hijos son músicos, ¿vale? Y son músicos desde antes de nacer, literalmente hablando, ¿vale? Yo cuando en mi primer embarazo el médico lo vio en el eco, le hizo unas pruebas y el médico, este niño me responde cuando yo le hablo y cuando le toco, o sea, está filmado y todo. Saco esa colación por lo siguiente: cuando mi hijo ya caminó, pues ya cogió las baquetas y ya a los 3 años la batería y ahora percusión y 200 cosas más. Lo saco a colación porque le hicieron unas pruebas especiales y aquí en España y determinaron que el chiquillo era las capacidades, ¿vale? El segundo chiquillo también. Y enseguida los buitres de los cerebros, pues a la química, a la física, a las naves espaciales, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos ser músicos. Y son músicos. Y uno está hoy en cómo suena la ESO y el otro está en la Universidad Politécnica desarrollando un programa, 19 y 16 años, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es una invitación. Necesitamos mover las conciencias. Necesitamos revolucionar las conciencias que nos hemos quedado esperando a que el papá Estado nos dé y nos brinde todo. No, tenemos que conquistar ese espacio. Creo que cuando Íñigo se refiere a ese asalto, se refiere a que tenemos que abrir. Yo quería decir una cosa, fíjate, pasa en música, en teatro, en cine, en los antiguos oficios, lo que ahora se llama Escuela Superior de Diseño, pero que es el sitio donde todavía quedaban los antiguos maestros de taller, que sabían los oficios, desde hacer un barco hasta cerámica, todo eso hay que retomarlo, hay que darle una formalización pues alejada efectivamente de la cultura como mercancía y los usuarios de la cultura como mercancía también, porque eso solamente interesa al neocapitalismo. Y precisamente lo que se trata es de romper esa inercia de los consumidores de cultura como mercancía financiera para los grandes capitalistas, y transformar la cultura en cultura popular, pero en el sentido que decía Chimo antes, popular no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que la cultura o es popular o no es. Es que de alguna manera yo quiero reivindicar la cultura como esa materia sensible que teje en nuestras relaciones sociales. Quiero decir que es que la cultura no solamente es una cuestión del espectáculo o de una cuestión de que es artista, ¿no? La cultura es mucho más que esto, ¿no? Y fundamentalmente todas nuestras relaciones sociales, nuestras formas de relacionarnos, de por ejemplo vivir la calle y no ser zombies que van dirigiéndose de un punto a otro cada uno con sus... Eso también es cultura, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me obsesiona sobremanera es lo que podríamos denominar la cultura en la metrópoli, es decir, pero en la vía pública, es decir, no pasa nada. Los grafitis. Yo me acuerdo cuando Marc Aubé, por ejemplo, el antropólogo, definía los no lugares y decía estos espacios de tránsito en los que no pasa nada porque la gente no... Y hablaba de los aeropuertos, pero entonces decía, y esto fue cuando Marc Aubé habló de esto, fue en los años 80, y decía, pero está el espacio sagrado, que es el hogar, donde tal, y una leche, ahora nada. O sea, porque cada uno está conectado con su consola, cada uno está creando su espacio, y la vía pública son lugares de tránsito de zombies que se dirigen de un punto a otro, que no se miran a los ojos. Todo eso es la cultura, narices, es decir, es que eso es lo importante. O sea, ya no es tanto una cuestión de
de la cosa de la cultura entendida como los espectáculos, ¿no? Bueno, vamos a gestionar un poco los teatros, los auditorios, no solo es esto. Y esto es lo importante, y realmente a mí es lo que más me inquieta. Yo me dedico activamente al mundo profesional de la cultura, pero es que eso es lo que menos me interesa. Lo que más me interesa realmente es que sintamos y vivamos un poco la sensibilidad artística en nuestras relaciones sociales. Por eso ahora mismo, desde la praxis de las políticas culturales, por ejemplo, que se hacen en Bélgica, en Holanda, incluso en Francia también, lo que se está primando son cuestiones, si tenemos que hablar de manifestaciones artísticas, que están enfocados directamente a que tengan una repercusión social. El acceso, por ejemplo, a la manifestación artística, no a que tú puedas pagar la entrada, ese es el acceso del usuario, sino que no nos damos cuenta, por ejemplo, que en determinados barrios es muy poco probable que determinadas personas puedan algún día decir, pues quiero dedicarme a lo artístico, porque no van a tener ni siquiera la oportunidad de entrar en esos entornos que le van a facilitar la expresión artística, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos países en Centro Europa y sobre todo en los Países Bajos se potencian, igual ahora ya como responsabilidad de gestores culturales, de subvencionar y financiar esos proyectos que fundamentalmente lo que tienen es un revertimiento social, no económico, no político, discursivo, no social. Pero yo quiero decir algo con respecto a lo económico que hablábamos el otro día en una reunión. La cultura es generadora de riqueza, no es un gasto. Esto es una de las cosas que también hay que cruzar la frontera, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Es decir, mientras se plantee en el discurso neocapitalista que la cultura es un gasto, cada vez van a recortar más en cultura, subir el IVA, que es lo que ha pasado, y hacer imposible el acceso de los ciudadanos al arte pagado, por decirlo de alguna manera. Pero es que la cultura no tiene nada que ver con eso. Que tus hijos estudien música, que pasen cosas, genera dinero, genera también bienestar, genera estructura económica, y por eso hay que potenciar también. Y por eso es muy importante, y es una cosa que recogemos en el programa, la participación de los distintos sectores del proceso creativo, desde el técnico. Yo hoy me he venido con una chapita de canal, ¿no?, de radio y televisión, porque la tenía ya en el suéter, pero he dicho, no me la quito, es muy apropiada, porque precisamente sabemos que Radio y Televisión Valenciana, por ejemplo, cuesta más cerrada o igual que si estuviera abierta, porque nos cuesta dinero todos los días, porque Telefunken, el señor Telefunken, ¿os acordáis?, no cortó el hilo, y porque realmente con unas políticas adecuadas y una reestructuración de una futura radio televisión valenciana se puede reconquistar este espacio como espacio de cultura también. Es cambiar toda la idea, y creo que cualquiera de vosotros podéis hablar del aspecto económico de la cultura en tanto que creadora de riqueza, no únicamente económica desde el punto de vista monetario, pero es a corto y a largo plazo. Si tenemos gente preparada culturalmente, es una riqueza para el país. Los programas de televisión de la 5 no generan nada. Es cultura de consumo inmediato y a la basura, ¿no? Es usar y tirar. Yo quería comentar precisamente antes de hablar de otra... Perdona, habla más fuerte, Sí. no te toca. Si me das 3 minutos, si no, por eso pido la palabra. En primer lugar, me estaba recordando la intervención de Chimo, que en la sociedad de las TIC, de la tecnología de la información y comunicación, yo lo veo en mis alumnos y alumnas, están más solos que nunca y menos comunicados que nunca. Estamos creando absolutos monstruos, entre comillas, y con respeto, y todo el cariño del mundo. Segunda cuestión, la compañera ha citado a la LOMCE, hablando de música. Yo voy a bajar al suelo, es decir, la LOMCE es la madre de todas las batallas, al menos para los enseñantes y para los no enseñantes. Es decir, estamos hablando de cultura y ya sé que a lo mejor queda un poco fuera de lugar, pero creo que no, por eso los pongo. La LOMCE, igual que otras muchas leyes que ha habido, yo a mi edad creo que llevo 7 leyes de educación, que es una barbaridad. Cuando me he aprendido los conceptos y los nombres cambian la otra, menos mal que ya dentro de poco me jubilaré, que le den por culo a todo también. Entonces, lo digo por lo siguiente, son leyes absolutamente políticas. Políticas. Habéis hablado de cultura política, política cultural. Tiene que ser de 0 a 3 años cuando se empiece a crear, como decía la compañera, o de menor 0 para ser más
más exactos. Entonces hay que cargarse, cuando estemos en el gobierno dentro de 8 meses o 7, no, coño, es que si no me voy. Aquí hay gente que me conoce y si no, no estaría aquí. Estaría viendo el fútbol o jugándome la pelota. Entonces, termino enseguida. Cuando nos la carguemos hay que cargarse, pero de arriba a abajo. Y hay que hacer una ley orgánica que sirva para cargarse todos los estereotipos y que, y termino, cumpla la frase de Quino en boca de Mafalda, o al revés, no sé exactamente, que decía, ser cultos para ser libres. Mientras eso no lo consigamos desde cero hasta adelante, no llegaremos a ningún lugar, porque nosotros sí, somos todos muy majos, muy mayores, sabemos mucho, vamos a pelear mucho, pero ¿y los que vienen detrás? ¿Y los que estamos al pie del cañón, como esta compañera y muchos más que son enseñantes, y estamos viendo cuál es el valor de los niños y de las niñas o de los jóvenes? Es absolutamente único, que es ser el del gran hermano, el del fútbol y el que gana la carrera de Fórmula 1. Y gracias. Sí, yo precisamente... Bueno, yo no vengo del mundo de la cultura, pero sí que voy a tratar de centrar algunas cuestiones. Todo empieza con la respuesta de esta mañana de Martínez Pujalte. ¿Es ético? No, es legal. Voy a poner otro ejemplo que para tratar de centrarme en lo que estábamos hablando. El Día de la Mujer en Carlet fue al acto de la mujer como prototipo de mujer más flores. ¿Vale? O sea, vamos viendo, ¿no? Y vengo allá a colación a lo que decías tú. Lo que se ha tratado de generar es especulación en torno a todos esos edificios culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto hay una cultura unívoca y uniforme por parte de las administraciones y en el caso del país valenciano todavía más. Eso es así. Yo me pregunto, o os habéis preguntado, ¿sabéis cuántas entradas de toros se reparten en la feria en marzo y en julio? ¿Cómo las reparte la Diputación de Torchimoche para tener a la gente entretenida? ¿Por qué no se hace, me pregunto, ¿por qué no se hace lo mismo con el Palau, de la música, etcétera, etcétera? ¿Por qué no? ¿Por qué no se reparten? No, aquellas... Te voy a hacer un inciso, porque lo conozco. En el Palau de las Arts, cuando una ópera que cuesta mucho dinero tiene previsión de que no se venden las entradas, tienen una red clientelar que funciona y van todos a llenarla. Claro, pero evidentemente ni pero es la red clientelar, pero vamos bajando, es la red clientelar de ellos. Allí, claro, no es la cultura, es tener a la gente contenta, las amas de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay determinados proyectos que como no se justifican y no se sostienen, no pueden permitirse el lujo de tener la platea vacía. Entonces yo también conozco las tácticas que tienen para llenarlas, pero evidentemente a esas cuestiones son las que quería yo llegar. ¿No? Y eso es lo que está ocurriendo con la cultura, bueno, con la cultura no, con todo. En Valencia con todo, porque aquí se pone precio, no se pone valor. No se pone precio, no se pone valor. Y además luego pues vamos descubriendo ya lo habíamos descubierto, pero ahora ya hay la constatación todos los días de que efectivamente están detrás, pues eso, el primo, el amigo, el hermano, pero para todo, para la sanidad, para la educación. Y eso es lo que nos... Me invitaron a un ensayo de un preestreno de una ópera, en el ensayo de una persona contándome el número de imputados que estaban viendo el ensayo. ¡Es increíble! O sea, contaron como 20 y tantos. Ahora hay más. Ahora ya no. Quería decir un poco a colación cómo has empezado y cómo ha ido desarrollándose, que podríamos plantear el mundo de la cultura como otra forma de desahucios, ¿no? Porque hay una segregación increíble entre los espacios que no se pueden usar y los artistas que reclaman poder usarlos. Entonces es otra forma de desahucio que también habría que articular y denunciar desde ahí, sí. Porque bueno, todo tiene que ser dicho, que bueno, es un poco la apuesta que hacemos en Podemos, ¿no? Y después, por otro lado, sí que es importante
la articulación teórica que haga pensar, pero también la puesta en práctica. Yo creo que siempre se generará esa tensión, por lo que dices de los niños, habrá una tensión entre lo que es lo que hasta dónde llega y desde lo que hay en la calle y cómo se puede pensar eso, ¿no? Precisamente yo creo que de ahí el nombre de la circular, no es un círculo que cierra, sino es a una trayectoria que tiende, que no cierra, ¿no? Y yo creo que es la apuesta teórica de no quedarnos en las meras definiciones de cómo son las cosas, sino siempre remover la cultura, ¿no? Que al fin y al cabo la cultura lo que nos permite es no zanjar las cosas, ¿no? y dar cabida a todo, ¿no? Y por otro lado, que no haya un espectáculo que oculte, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tiende es da beneficios, entonces se hace, ¿no? Y entonces, claro, la cultura por ese lado es la apuesta, ¿no? La apuesta de que nos haga pensar y no solo sea una rentabilización, que es un poco lo que pasa. Y bueno, era un poco por cultura y lo de la circular, me parece genial. Me ha gustado la presentación. Muchas gracias. Y yo también os invito a que la oláis. Es que de repente, a mí me gusta. Sí. Es que de repente cuando te encuentras con una cosa que de repente huele, que tiene... Huele. Que He tiene dicho una huele a textura, calidad, o sea, me he dicho ¿no? huele a calidad. Huele, es que de repente la puedes coger, quiero decir que a mí me parece una iniciativa la que han tenido las compañeras y los compañeros, que es fantástica, realmente es que, ¡buah! Mira, además corre todo. No lo hemos dicho, pero también hay 2 artículos sobre Grecia. Sí, hay una entrevista a Tsipras también, que está muy bien. En fin, realmente es que tiene un nivel de contenido, un formato, una calidad, y realmente es algo que se queda, ¿no? Que es que en este momento en el que estamos todos, ¿no? Además hay un artículo muy gracioso que es cómo sobrevivir al Telegram. Ah, sí. Que este está dedicado a... Yo creo que es una cosa que por un momento nos hace soñar que nunca entramos en el apasionante mundo del Telegram, ¿no? Y que estábamos enraizados en nuestra cosa más de los primigenia, ¿no? peligros del Telegram. Ahora. Ahora, eso ya para terminar de... Entonces nada, pues una invitación de verdad a que nos sumemos todas y todos los que queramos y podamos a la fundación, que ahí tenéis un poco pues la web. Yo creo que supongo que muchas y muchos ya habréis entrado, pero tiene una navegación muy intuitiva y también muchos de los contenidos de la revista, no todos, también están colgados. Y bueno. Y una cosa más, es que cualquier cosa, o si queréis participar en el círculo de cultura, bueno, os recibimos con los brazos abiertos. En el círculo está Chimo, está Óscar, está Jordi, voy mirando, está Palmira Dasí, Dani, Teresa, Esperanza desde hace 2 días.